Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática. Y hoy ya es viernes y estamos en el día de la preparación. Dios nos ha permitido comenzar un día maravilloso, que es el día en el que nos preparamos para poder estar con Él en comunión durante todo un día especial, maravilloso, que es un día en el que nosotros reconocemos que Dios es nuestro creador, que Dios nos creó a nosotros y, como dice el Salmo, y no nosotros a nosotros mismos. Es el día del Señor. Ese es el verdadero día del Señor. Es el que la Biblia llama el día del Señor, el maravilloso sábado del Señor. Y pues hoy nos toca el repaso de la lección de esta semana. Durante esta semana tuvimos unas lecciones maravillosas, como no puede ser diferente, pues tuvimos unas lecciones maravillosas acerca del libro de los Salmos. Y fue una lección que titulaba Lecciones del pasado. Lecciones del pasado. Y pues antes de que comencemos el repaso de la lección de esta semana, vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia nos has regalado la oportunidad de levantarnos a un nuevo día, y este nuevo día que nos regalas es el día de la preparación, día en que aún es día de la semana nuestra, de nuestros días que utilizamos para nuestros quehaceres, para nuestras labores, pero que además tiene un componente especial, y es que es el día en que nos preparamos para recibir tu día santo. Así que realizamos las actividades necesarias para que nuestra vida espiritual, nuestro ánimo, nuestra disposición, que todo nos ayude a tener una disposición correcta para recibir tu día. Y pues lo estamos comenzando, como todos los días, teniendo una comunión contigo a través de la palabra de Dios y a través de tu palabra y a través de la oración. Y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos ayuda y el que nos dirige a estudiar tu palabra, el que nos ayuda a ponerla en práctica para que sea efectiva en nuestro crecimiento espiritual. Porque sin tu ayuda, sin la ayuda del Espíritu Santo, pues no tiene gran poder. Realmente es tu Santo Espíritu el que nos puede ayudar para que verdaderamente la palabra de Dios tenga efecto positivo en nuestra vida. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lecciones del pasado. Durante esta semana estuvimos mirando, haciendo un estudio acerca de los salmos que nos hablan acerca del pasado. Es decir, hicimos un estudio de los salmos históricos. Y durante esta semana vimos cómo el Señor, a través de estos salmos históricos, nos trae grandes lecciones acerca de su persona, es decir, de Dios mismo, aspectos importantes de Dios y de su obra en medio de su pueblo, en su pueblo. Y todo a través de las lecciones que nos deja el pasado. Como sabemos, en muchas ocasiones se dice que el pueblo que no aprende de los errores del pasado inevitablemente está condenado a repetirlos, a repetir esos errores. Y pues los salmos estaban puestos allí, estos salmos históricos estaban puestos allí para que como pueblo pudiésemos aprender de los errores del pasado y no volviésemos a cometer los mismos problemas y los mismos errores, sino que pudiésemos aprender y pudiésemos sobresalir de ellos, pasar de ellos y poder avanzar en nuestra vida como pueblo del Señor.
Y pues el primer aspecto acerca de Dios que estudiamos acerca de Dios durante el estudio de estos salmos históricos fue el Salmo 78. Ese fue el primer salmo que estudiamos y analizábamos el aspecto de la fidelidad de Dios. La fidelidad inquebrantable, la fidelidad, como decía el título de ese día, imbatible del Señor. Veíamos cómo Dios había sido fiel al pacto que había hecho con el pueblo de Israel, con su pueblo, aún a pesar de tantas cosas que el pueblo había hecho, a pesar de los errores, a pesar de los pecados, a pesar de los fracasos del pueblo de Israel, Dios seguía siendo fiel a ese pacto, seguía siendo fiel a su pacto que había hecho con el pueblo de Israel. Y utiliza una parábola. Dice en el versículo 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré las cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto es un pasaje interesante porque es bastante mesiánico, porque precisamente así fue como vino Cristo a dar sus enseñanzas en esta tierra, en parábolas. Este hecho nos muestra que Dios quería acercarse a su pueblo aún a pesar de sus problemas. Por ejemplo, el versículo 9 dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y aquí, esto es un salmo bastante largo, empieza a mostrar cómo vez tras vez el pueblo de Israel fracasaba en su deber o en su parte del pacto. La parte del pueblo de Dios del pacto era ser obediente a las condiciones de ese pacto y ser lo que Dios había prometido a Abraham que sería su descendencia. Dice que serían una bendición. Aunque sabemos que era específicamente en Jesús en quien se cumpliría esta promesa de que en Abraham y en su descendiente serían benditas todas las naciones, también es verdad que también se aplicaba a la descendencia general de Abraham, porque el objetivo del pueblo de Dios era que ellos se convirtieran en la fuente a través de la cual el Señor pudiera brindar la frescura del agua de su palabra que refrescaría la vida y el alma de todos los pueblos que circundaban al pueblo de Israel. Ellos tenían que ser esa fuente de donde bebieran de la verdad los pueblos de las naciones. Ellos debían dar a conocer el mensaje acerca del Mesías, el Mesías venidero, el Mesías que iba a venir para darle la salvación y la redención al mundo. Pero vez tras vez cayeron en ese propósito, vez tras vez fracasaron en ese propósito. Y el Salmo muestra cómo vez tras vez el pueblo fracasa, pero vez tras vez Dios los ayuda, les rescata, les llama, les vuelve a traer. Y no trata diferente con nosotros, mis queridos hermanos. Hoy en día, como pueblo escogido de Dios, como pueblo de Israel, porque pues el pueblo de Israel es uno, el pueblo de Dios es uno, no son dos. Y con el perdón de mis hermanos dispensacionalistas, pero bíblicamente el dispensacionalismo realmente no tiene fundamento, no tiene forma de fundamentarse en textos que realmente se estudien dentro de su contexto. Y vemos que el pueblo de Dios a través de toda la historia es uno, un solo pueblo. Y hoy en día
el pueblo escogido de Dios sigue siendo el pueblo de Israel, pero el verdadero pueblo de Israel, que lo veíamos durante la semana y durante los estudios que hemos tenido, que el verdadero pueblo de Israel es todos los que aceptan a Cristo como su Salvador personal, único y suficiente. Y comentamos varias veces el texto de Gálatas 3:29 y algunos otros textos donde el apóstol Pablo dice que no es descendiente de Abraham el que lo es en la carne, sino el que lo es en el Espíritu, el que lo es en el corazón, el que lo es en Cristo Jesús. Y pues Dios sigue tratándonos exactamente igual, con la misma fidelidad, sigue siendo fiel al pacto que hizo con su pueblo. Él sigue siendo fiel. Somos nosotros los que vez tras vez fracasamos, pero Él nos sigue llamando. Él sigue ayudándonos. Cuando clamamos a Él, Él sigue estando allí fiel, siempre fiel a su promesa, a su amor, a su intención, a su proyecto a su proyecto de salvar a las almas del pecado. Veíamos durante la semana otro de los aspectos importantes que necesitamos tener en cuenta al estudiar los salmos históricos, y es el hecho de que cuando estudiamos la historia, cuando vemos cómo Dios ha tratado a su pueblo en el pasado, eso debe arrancar de nuestro corazón, de lo más interior y de lo más profundo de nuestro ser, una alabanza a ese maravilloso ser, a ese maravilloso Dios que ha tratado con tantísima misericordia, con tan magnífica misericordia y amor para con su pueblo, aún a pesar de sus errores, aún a pesar de sus caídas, de nuestras caídas, como Dios nos trata con tanto amor y misericordia. Y eso debe arrancar de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, y con el amor más inmenso que pueda producir en el corazón del Espíritu Santo una alabanza al amoroso y bendito Creador y Redentor de su pueblo. Veíamos, por ejemplo, en ese día, analizábamos o estudiábamos el Salmo 105, que por cierto comienza: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense los corazones de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Y dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Gálatas 3:29. Porque si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que todos los que hemos recibido a Cristo somos descendencia de Abraham. Dice, oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Este salmo, a continuación, nos hace una detallada reseña de los hechos por los cuales deben arrancar de nuestro corazón una sincera y profunda alabanza al Creador, y es su fidelidad. Es que durante esta semana lo realmente resaltable de la lección es eso, la fidelidad de Dios, esa fidelidad que merece nuestro amor, nuestro respeto y, como decíamos en el estudio de ese día, nuestra alabanza. Y en este salmo veíamos que lo que debe arrancar de nuestro corazón, esa alabanza llena de amor y de alegría por nuestro Señor,
es que nos recuerda los acontecimientos claves, esos acontecimientos que moldearon, que le dieron la configuración al pacto de Dios con su pueblo y cómo Dios siempre fue fiel a ese pacto. Ese pacto se centra en ese pacto de Dios, ese Dios del pacto, ese pacto que hizo con Abraham, que hizo con su descendencia, cómo sacó a su pueblo de Egipto, cómo los metió en la tierra prometida, cómo los plantó y formó de ellos una gran nación. Eso debe ser realmente lo que arranca de nuestro corazón esa gran alabanza, como Dios ha guiado a su pueblo a través de toda la historia. Y podemos seguir. El Salmo habla acerca de la historia del pueblo de Israel literal en Canaán. Pero es que Dios ha guiado a su pueblo. Obviamente el Salmo habla de lo que el salmista conoce hasta el momento. Pero es que el pueblo de Dios fue guiado de ahí en adelante a través de tantas cosas. Dios le tocó corregir a su pueblo, le tocó castigar a su pueblo para que su pueblo entendiera los planes. El Señor envía a la razón y a la base y al centro de todo el pacto y de toda la palabra de Dios, a Cristo Jesús. Guía a su pueblo a través de toda la historia, a través de las edades, de todas las edades después de la venida de Cristo, a través de las épocas más oscuras, a través de las épocas menos oscuras, a través de las épocas en que el pueblo estaba en mayor apostasía, a través de las épocas en que estaba más aferrado y más cerca del corazón de Dios, pero Dios siempre estuvo guiando, acompañando, fortaleciendo, corrigiendo, amonestando, ayudando, haciendo todo lo necesario para que su pueblo pudiera ir y seguir a través de la historia, siendo guiados por Él, por su amor, hacia la Canaán celestial, hacia la redención en Cristo Jesús. Y lo sigue haciendo cada día, en tu vida y en mi vida. Él siempre está allí para ayudarnos. También miramos que eso de mirar hacia atrás, de analizar la historia, y que esa historia y que esa fidelidad de Dios en el pasado hasta nuestro presente arranque de nuestros labios una alabanza, no es solamente lo único que debe salir de nuestros labios, no solo la alabanza. Veíamos también en el estudio de esta semana que también debe arrancar de nuestros labios, de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, el arrepentimiento. Mirar hacia atrás, analizar el pasado y cómo Dios nos ha guiado, debe guiarnos también al arrepentimiento. Porque como veíamos, como estudiábamos en la lección de esta semana, a veces somos muy rápidos para juzgar al pueblo de Israel, cómo fueron de malos, cómo vez tras vez apostataron, vez tras vez se quejaban y Dios les hacía milagros y más adelante volvían y se quejaban, volvían y murmuraban, volvían y se corrompían y uno rápido sale a juzgar y a decir es que ese pueblo era malo, pero nosotros no somos tan diferentes. Nosotros también vez tras vez caemos, nos equivocamos, a pesar de las evidencias de cómo Dios con tanta misericordia y amor nos ha guiado. A pesar de eso, seguimos también en las mismas pisadas del antiguo pueblo de Israel de la antigüedad. El pueblo de Israel moderno aún sigue esas mismas pisadas, como que no hemos aprendido del pasado. Y pues analizar cómo Dios nos ha tratado en el pasado debe arrancar de nuestros labios alabanza, pero también debe brotar de nuestro corazón un sincero arrepentimiento y acercarnos ante Dios, como lo dice el salmista David, con un corazón contrito y humillado. Este salmo
El Salmo 106 nos habla acerca de los principales acontecimientos que ocurrieron en el pueblo de Israel, que deben recordarnos que debemos arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados, de cada uno de nuestros errores, de nuestras caídas. Nos remonta al peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Miremos, por ejemplo, en el Salmo ahí, en el 106, dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y mira lo que dice: pecamos nosotros como nuestros padres, es decir, es que no somos distintos al pueblo del pasado. Nosotros también nos equivocamos y eso debe llamarnos al arrepentimiento. Ver cómo Dios en el pasado obró por nosotros y cómo aún hoy en día nos seguimos equivocándonos, nos debe llamar al arrepentimiento. Y el salmista lo dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Pero los salvó por amor de su nombre. Pero después de que los salva del enemigo, bien pronto, dice el versículo 13, olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo de desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, pero vino mortandad en el campamento. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Es decir, no vamos a leer otra vez todo el Salmo, pero el Salmo está vez tras vez mostrando cómo el pueblo se rebela, olvídalo cómo Dios lo ha tratado anteriormente, se rebela, luego se ve en situación peligrosa, en mala situación, suplican a Dios y Dios viene y les salva, viene y les ayuda, viene y es fiel a su pacto. Ellos quebrantan el pacto vez tras vez, pero Dios vez tras vez es fiel a su pacto, ayudando, salvando, redimiendo a su pueblo Israel. Siempre fiel. Y eso debe llamarnos al arrepentimiento. Que nosotros también hemos pecado, que también nos hemos equivocado. Y como nos hemos equivocado y como nosotros también hemos pecado, también al analizar el pasado, debe llevarnos al arrepentimiento en nuestras vidas. Veíamos también durante esta semana cómo el Señor, a través de la parábola de la viña, el Señor hace un retrato fiel de su pueblo. Que no es un retrato que sea de, ¿cómo se dijera? No es un retrato que nos pueda llenar de orgullo. Y digo nos, porque ese pueblo de Israel, al que vemos en el pasado, somos nosotros también, tal cual. Somos el pueblo de Israel. Así como Daniel, en el capítulo 9 de Daniel dice: estaba yo confesando mi pecado y el de mi pueblo, porque se identificaba, aunque él era un hombre justo, se identificaba con ese pueblo, ese era su pueblo, ese era él también se incluía. También debemos incluirnos, porque somos su pueblo. Y así como nos equivocamos en el pasado, nos equivocamos en el presente. Y hace una vívida
figura o imagen del pueblo de Israel a través de esa figura de una viña, de una vid que Dios trasplantó, la arrancó de Egipto y la trasplantó, la llevó hasta la tierra prometida, hasta Canaán, donde hizo de esta viña una viña frondosa, una viña maravillosa, una gran nación para honra y gloria de su nombre, pero también para salvación de las naciones. Porque era mediante el pueblo antiguo, mediante esa viña, mediante ese pueblo de Israel de la antigüedad, que Dios traería al deseado de todas las naciones, al Redentor del mundo. Ellos habían sido el pueblo elegido para que el Redentor del mundo viniese a esta tierra. Así que la planta esa viña, pero esa viña tuvo un problema. Y es que esa viña se prostituyó. Esa viña apostató. Y entonces esta viña vino a estar bajo los juicios de Dios. Dice el versículo 12, ¿por qué aportillaste sus vallados de la viña? ¿Y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora? Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Pero ¿por qué entra esta viña a ser juzgada, a estar bajo los juicios del Señor? Esta misma parábola de la viña la encontramos en el libro de Isaías en el capítulo 5 y en el versículo 7, y allí nos dice por qué la viña está bajo los juicios del Señor. Dice, porque la sembró, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, la había plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Esto todo tiene un significado. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría yo hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su ley, la ley que Dios había dado para protegerla. Dios había puesto protección al pueblo de Israel. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. Dios esperaba una cosa y recibió otra. Por eso estaba en sus juicios. Esperaba justicia y encontró vileza. Encontró clamor. Mis queridos hermanos, el Salmo 80 no reflexiona sobre las razones de ese juicio, pero ya vimos las razones en el libro de Isaías. Sin embargo, lo que sí hace el Salmo es apelar a lo que Dios ha mostrado a través de toda la historia para con su pueblo, y es la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Eso es a lo que apela este salmista.
y es a lo que nosotros debemos inclinarnos todo el tiempo, a buscar su amor, a buscar su misericordia. Pero eso no significa que lo vamos a hacer esperando poder hacerlo quedándonos sumidos en nuestro pecado, no. Si nos acercamos con sinceridad a Dios, con un corazón contrito y humillado, no podremos quedar tal cual. Es imposible. Habrá de parte de Dios transformación en cada una de nuestras vidas. Nos transformará. No puede quedar tal cual una vida que realmente acepta a Cristo en su corazón. No queda igual. Es imposible. Hay transformación, hay cambio en sus vidas. Finalmente veíamos que Dios es el supremo, es que no hay más. La supremacía de Dios a través de toda la historia está fielmente retratada en la historia del pueblo de Israel. El Salmo 135 nos dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de su casa, de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y así empieza a relatar en los acontecimientos históricos de Israel el poder, la magnificencia, el honor, la honra y la gloria que Dios, el único, es Él quien lo merece. Es Él quien merece todas estas cosas. A alabar a Dios, ¿por qué? Por su bondad, porque Él es bueno, porque Él es benigno, porque Él es amoroso, porque su misericordia es para siempre. Esa es la razón. En la historia de la salvación de Israel, en la historia del Éxodo, en la historia de la dirección a través del desierto, en la historia de la entrada en la tierra a Canaán, en la historia del retorno del exilio, en la historia de Cristo viniendo desde el cielo a vivir como un ser humano, muriendo en la cruz y resucitando nuevamente, en la historia de su ascensión al cielo y su ministerio en el santuario celestial, en la historia de cómo Dios trató a su iglesia a través de todas las edades, de las edades mejores, de las edades peores, hasta el día de hoy. Vemos cómo Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y eso nos debe llamar a alabar por su bondad, por su fidelidad, por su amor, por su misericordia. El Señor demostró su gracia porque eligió a su pueblo y no porque haya sido el pueblo más maravilloso del mundo, no. Su misericordia y su amor la demostró precisamente por eso, porque escogió no al que lo merecía, sino al que por su decisión soberana lo hizo. Fue su soberana decisión la que hizo de Israel su pueblo escogido. No había nada digno, no era el pueblo más numeroso, no era el pueblo más grande, no era el pueblo más poderoso ni el más rico, no era ni el más sabio ni el más ilustrado, no era ni siquiera el más santo de todos los pueblos. Pero Dios lo escogió. ¿Por qué? Por su misericordia y por su amor al pacto que había hecho con Abraham. Este pueblo era su especial tesoro y es su especial tesoro. Y debemos alabar, honrar y glorificar a nuestro Dios por su gran misericordia para con su pueblo. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿estás dispuesto a elevar la mayor alabanza, honra, gloria y adoración al Señor tu Dios? ¿Sabes cuál es esa alabanza, es esa adoración que no puede superar ninguna otra?
Esa alabanza es rendir tu vida completamente a la honra y la gloria de Dios. Rendir tu vida delante del Creador, entregarle todo tu ser para que en sus manos Él pueda hacer una nueva criatura de ti, que transforme tu vida. Entrégale tu vida, tu ser, tus gustos, tus metas, tus propósitos, todo entrégalo en sus manos, que Él haga una obra maravillosa en tu vida, y esa será la mayor alabanza y el mayor acto de adoración a nuestro Creador y a nuestro Redentor. Somete tu vida por completo en sus manos. Mis queridos hermanos, qué maravillosa lección tuvimos esta semana. Y pues mi invitación es para que compartan estos videos con todas las personas que puedan hacerlo. Lleguen a la mayor cantidad de personas que puedan. Compartan la palabra del Señor. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y únete a este grupo de estudio de la palabra del Señor. Déjanos tus comentarios. ¿Qué tal te ha parecido la lección de esta semana? ¿Qué tal ha sido para ti esta lección de aprendiendo acerca del pasado y de los errores y también de los aciertos, de la bondad y la misericordia de Dios? ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué has extraído? ¿Qué puedes compartir con nosotros para enriquecer esta preciosa lección de escuela sabática? Mis queridos hermanos, no siendo más, solo me resta desearles un muy feliz día. Que Dios les bendiga y de antemano un muy feliz sábado.